Vamos entonces ahora a presentar qué es el Solskin Maya, qué es ese sincronario, qué es de lo que hemos estado hablando. Primero voy a contarles un poco cómo llegué yo ahí para poder entender cómo ha sido el cambio y la dinámica en la vida. Hace mucho tiempo es mucho tiempo, no creo que como en los 90, algo así, había un programa, un canal de televisión que se llamaba Infinito. En ese canal de Infinito, era una televisión por cable, la perubólica, yo no me acuerdo si era esa o algo así, eh, mostraban ese canal y en ese canal empezaron un día, vi un programa sobre el Solskin Maya. Entonces hablaban de sellos, hablaban de tonos, hablaban de quines y cómo en la definición se acercaba mucho como a ese llamado del alma, a esa esencia, no tanto como a un horóscopo, porque una carta solar, ¿sí? O sea, una carta solar es una carta que está regida por el sol y de acuerdo a la fecha del nacimiento nos da rasgos de la personalidad, ¿no? El sol es exterior. En cambio, esta carta hablaba mucho como de la esencia, como del llamado del alma, de la misión, de los talentos. Entonces me pareció maravillosa y desde ahí empecé a investigarla, ¿sí? Llegué a la página de las 13 lunas, que es la página pues que consultamos en su mayoría para mirar el kin diario, pero pues hay otras páginas muy interesantes que también vamos a trabajar. Y empecé pues a mirar a todos los de mi familia primero a mí, luego todos los de la familia, a ver si es, no es, luego empecé a estudiarme los kines de todos los famosos, a ver si era, no era, y empecé como a adquirir esa habilidad en el calendario. Y para mí, y me parecía fascinante la sincronicidad con la que se me iba desenvolviendo en la vida y era la energía del día. Después, bueno, compré varios libros y empecé a estudiar. Yo vi todos esos símbolos y para mí fueron muy familiares. Yo pienso que yo hace quién sabe cuántas vidas estuve ya trabajando con ese calendario porque para mí fue muy familiar. Y pues no me costó mucho trabajo empezar como a descifrarlo. Después, cuando hice mis estudios en medicina sintergética, era uno de los elementos bases de la medicina sintergética, o sea, el estar sincronizados con el Solskin Maya. Entonces yo decía, wow, ¿esto qué es? O sea, es el llamado del alma. Posteriormente lo empecé a aplicar cuando yo pasé a mi parte terapéutica. Inicié como pues mi carrera terapéutica, lo empecé a utilizar. O sea, siempre lo he utilizado porque para mí, desde pues toda la experiencia que tengo en el manejo, todos los años que tengo con los pacientes, para mí es el DNA energético. O sea, es ese DNA energético con el que venimos. Y lo fui incorporando dentro de las prácticas psicoanalíticas como referente a donde tenemos que llegar como seres a pararnos desde ahí. Quiero mostrarles y compartirles una imagen de lo que vendría siendo el estudio de esa carta maya, de esa firma galáctica, no solamente a nivel personal, para colaborar con las otras personas. O sea, muchas personas necesitan saber quiénes son, necesitan saber su misión, necesitan una orientación y pararse en esa esencia. Y para eso es fabuloso el Solskin Maya. Y también nos sirve para mirar cómo es el manejo energético de las relaciones interpersonales. Es decir, cuando hacemos la suma de quines, miramos qué energía, qué espacio energético se conforma entre dos personas para saber qué están trabajando, cuáles son los aprendizajes. Y se puede, no solamente de personas, de parejas, sino en grupos familiares, en grupos académicos,
en grupos de estudio como este. Antes de comenzar en explicar lo que es el tiempo desde el Soskin Maya, quiero compartirles una imagen que es fundamental para llegar a esta comprensión de lo que es ese DNA energético. Esta imagen representa el esquema de lo que para Jung, Carl Jung, que es la escuela psicoanalítica a la que yo pertenezco, en la que me formé, es el esquema de lo que es la mente humana, ¿sí? Toda la estructura psíquica del ser humano está representado acá. Entonces, tenemos en la esfera lo que simbolizaría la estructura psíquica con una parte exterior pues que se llama el ego, ¿sí? Conciencia, el ego que se manifiesta a través de la personalidad que viene, la palabra personalidad viene de personajes, de máscara, ¿no? O sea, como que son esos diferentes personajes y roles que asumimos. Tenemos una capa más profunda que él denominó la sombra, y en esa sombra encontramos el inconsciente personal, el ánima, el ánimus, el inconsciente colectivo, y en lo más profundo de nuestro psiquismo se encuentra el self. Entonces, ese self es lo que se correspondería a lo que se llama en lo que las personas llaman el ser divino, la esencia, el alma, el espíritu, y yo lo he denominado el DNA energético, ¿sí? Es decir, cuando tenemos acceso a nuestra carta maya, nuestra firma galáctica, lo que estamos descubriendo es esa estructura del self, eso que nos hace únicos, eso que nos hace irrepetibles en el universo, o sea, en todo el cosmos. Nosotros estamos, este ego vive alimentado pues con toda la información de la familia, la cultura, la sociedad y la religión. Estamos, y en la familia, la familia aporta toda la información desde el inconsciente, en el inconsciente personal y en el inconsciente colectivo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando nuestra personalidad, nuestra vida, nuestro destino, normalmente está determinado por toda esa información del inconsciente familiar, que es lo que pues hemos trabajado con muchos de ustedes, ¿sí? Con ese inconsciente familiar que está determinando el destino y que está enviando esa información al exterior para atraer lo correspondiente, y que se manifiesta en nuestra vida como oportunidades o como sucesos o como experiencias. Entonces, cuando nosotros logramos llegar a nuestras profundidades de nuestro ser, de nuestra esencia, pues vamos a estar irradiando, emitiendo otro tipo de información al exterior. Es decir, ya vamos a estar irradiando lo que nos corresponde por derecho de conciencia, desde nuestro ser, desde nuestra esencia, no desde esa carga genética que determina como un destino, ¿sí? Desde ese ser podemos llegar, cuando nos paramos en ese ser, podemos llegar a lo que podríamos decirse el libre albedrío, ¿sí? Porque yo puedo jugar con todos mis dones, con mis talentos y hacer una obra maestra con mi vida, o pues lo que elija, ¿sí? Ser. Pero cuando estamos desde el ser, ya podemos elegir y podemos co-crear esa vida, y cumplir con ese llamado del alma y con esa misión. Desde esta perspectiva, por eso Jung lo llama el uno mundus, ¿sí? Porque él habla que como es adentro, es afuera, y nos mostraba que toda la vida psíquica interior, ¿sí? Se está reflejando en el mundo exterior. Por eso, si nosotros queremos transformar la realidad, debemos empezar por hacer esas transformaciones interiores
metiéndole la mano ahí a la sombra, al inconsciente, conociendo cómo están esos mapas mentales del inconsciente personal y abordando todo el tema del inconsciente colectivo, inicialmente en su parte transgeneracional, ¿sí? Ahí hay dos estructuras psíquicas que se llaman el ánimo y el ánimus, y es lo que corresponde como a nuestro femenino psíquico y a nuestro masculino psíquico, que en primera instancia están estructurados con información pues, de los cuidadores, de la familia, del clan, y está alimentado también por todos esos estereotipos sociales, culturales, religiosos. Entonces, es una gran aventura, ¿sí? Ir a ese proceso de autoconocimiento y poder ir paralelo, pues ya la mayoría de ustedes ha hecho el trabajo de la sanación de las cargas transgeneracionales, entonces, y algunas también ya han hecho el trabajo del ánima y el ánimus para poder llegar a ese self más fácilmente. A ver, el calendario maya, el Solskin maya, pues proviene de los estudios de ancestrales, de toda esa información que dejaron los mayas con relación al estudio de los movimientos astronómicos, astrológicos del tiempo. Ellos tienen muchos calendarios. Resulta que llegó un iniciado que se llama Raúl Argüelles y empezó a estudiar a profundidad todos estos calendarios y empezó a hacer asociaciones, analogías, él venía con otro tipo de estudios y empezó a estructurar lo que llama el Solskin Maya. Que es una que nos da pues como toda la información del movimiento evolutivo del universo. O sea, el universo está en permanente movimiento, ¿sí? Así como la Tierra está girando sobre su eje, ¿sí? Que dura 24 horas y que tiene una rotación alrededor del Sol, ¿cierto? Todo el sistema, todo nuestro sistema solar está en movimiento y todo el cosmos está en un permanente movimiento. Entonces, esto quiere decir que nada es estático, ¿sí? Menos nuestras vidas, menos nuestra conciencia. Resulta que el calendario por el que nos venimos rigiendo es un calendario gregoriano, ¿sí? Ese calendario gregoriano es solo un calendario originario de Europa. Las antiguas civilizaciones como Egipto, o sea, todas esas culturas solares tenían su año nuevo, era en julio, porque estaba alineado con la estrella de Sirio. Y resulta que ya después de que vino, después de toda esta invasión romana y toda esta cristianización y todo ese tipo de cosas que empezaron a buscar cómo manipular a los seres humanos, adoctrinarlos y manipularlos, entonces se impuso un calendario que se llama el calendario gregoriano. Exactamente. El calendario gregoriano fue impuesto pues en 1582 y lo ajustaron de acuerdo a las fiestas pues de la natividad. ¿Sí? O sea, las fiestas de la Navidad y que allá, o sea, transformaron todo porque los calendarios comenzaban era en julio. ¿Mm? El calendario, el Solskin Maya es un sistema de, de estar conectados. O sea, el calendario gregoriano nos da como una medición del tiempo. ¿Sí? Como decía Jennifer, son 60 segundos, 60 minutos que corresponden a una hora, un día tiene 24 horas, un mes tiene 30, 31 días,
Y todos los meses empiezan del 1 al 30, del 1 al 31, con excepción de, pues, de febrero, que fue una cosa ahí loca que impusieron, ¿cierto? Y que le suman un día más cada 4 años. Entonces, ese calendario gregoriano empieza, lleva ese psiquismo, lo manipula y lo lleva a vivir la vida repetitiva, como el hámster dando vueltas en la ruedita, ¿sí? Del 1 al 5 hago esto, me pagan, recibo el dinero, del 5 al... es muy capitalista también, ¿no? Del 5 al 10, entonces voy a pagar los recibos y no sé qué, del 10 al 15 no sé qué, vuelve el recibo, bueno, y se acabó el mes. Y económicamente, o sea, es un calendario que fue manipulado también desde la parte laboral, porque por eso es que a la gente le pagan como los primeros y los 15 para tenerlos ahí, en supervivencia, en supervivencia, en supervivencia, ¿sí? Entonces, cuando hay un desarrollo psíquico, cuando hay un desarrollo evolutivo, cuando voy a lograr ese nivel de conciencia y esa trascendencia. Entonces, en el calendario, unirse. Bueno, ese calendario gregoriano es un calendario, entonces, 12-60, ¿cierto? 12 meses, 60 minutos. Y así se vive la vida. Córrale que córrale en supervivencia. El calendario, el Sonskin Maya, desde su estructura, desde su concepción, desde su propia energía, ¿sí? Nos lleva, es un calendario 13-20. 13-20 significa que son 13 lunas porque es un calendario completamente lunar. O sea, los mayas entendían los movimientos psíquicos interiores desde la conexión con o sea, desde los cambios de la luna que llevan a mostrarnos ese movimiento estelar, ese movimiento cósmico de la nave del planeta. O sea, para Argüelles nosotros, este cuerpo es una nave, el planeta es una nave, el sistema solar es otra nave, todo el cosmos, y estamos haciendo todo el proceso evolutivo en ese movimiento a través del cosmos. Los movimientos de la luna determinan fuerzas, atributos energéticos todos los días y con un tono, o sea, con una cualidad energética específica, ¿sí? Eso se da en todos los días, eso se da en los meses lunares, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, todos los días son diferentes. Por eso es que para Argüelles y desde el sincronario maya, el tiempo es arte, porque nuestra vida es la elaboración y la manifestación de una obra de arte. Cuando si nosotros nos paramos en nuestra esencia, ¿sí? En ese self que les mostré, pues estamos manifestando arquetipos diferentes en el inconsciente colectivo, ¿sí? Un arquetipo es un modelo de desarrollo psíquico y energético. Miren por qué la historia de la humanidad no ha cambiado, ¿sí? O sea, la historia de la humanidad sigue siendo la misma. Tenemos avances tecnológicos, ¿cierto? Tenemos avances en la medicina, en el internet, el conquistar la luna, de Marte, pero el ser humano, los conflictos humanos y los conflictos, o sea, los conflictos interiores y los conflictos de relaciones humanas siguen siendo los mismos, ¿sí? ¿Por qué no cambian? ¿Por qué se sigue? O sea, se siguen repitiendo y repitiendo porque las personas hacen esto y no hacen la espiral, no están conectados con la espiral evolutiva del tiempo, y porque en el inconsciente colectivo está ese inconsciente familiar que si no se sana, se siguen repitiendo, ¿sí? Las historias y las historias, y ahí está también el inconsciente colectivo como país. Entonces, miren lo que está pasando otra vez guerra, otra vez prendidos, otra vez que de los afganos, que los talibanes, miren cómo está Siria, o sea, se sigue, entonces porque no hay arquetipos diferentes. Pero cuando nosotros conquistamos esa esencia,
ese self, nos paramos de ahí, estamos trayendo arquetipos galácticos, ¿sí? Porque somos hijos de las estrellas. Y al estar viviendo esos sellos y esos tonos, viviendo desde esos arquetipos galácticos encarnados en estos cuerpos, pues estamos trayendo evolución, conciencia a nuestro planeta y a todo el universo. Porque estamos dejando improntas diferentes para el planeta. Muchas escuelas filosóficas, muchas religiones nos hablan del proceso de iluminarnos, de tomar conciencia, de evolucionar, de estar desde el ser. Y pues es eso, ¿no? Es pararnos en esa vibración galáctica nuestra. Por eso yo lo llamo el DNA energético, ¿sí? Tenemos el DNA terrestre, pues que es el que heredamos a través de nuestros padres y de nuestro clan, ¿no? Nuestro clan que si va de atrás, 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 pues imagínense, todos pertenecemos al mismo clan más o menos, ¿sí? Generaciones atrás, pero se siguen repitiendo las historias. Cuando nosotros sanamos, solucionamos, identificamos, le damos luz a esa sombra, a esa información, pues entonces cada vez podemos más estar en presencia de ese arquetipo galáctico, en presencia de esa esencia divina habitando este cuerpo, irradiando otro tipo de información al exterior, y es cuando estamos en existencia, en presencia. Se acaba esa mentalidad de supervivencia, ¿sí? De que córrale, que todo el día, de que no me va a alcanzar el tiempo, de que no va a alcanzar el dinero, que no alcanza el recurso, agotando todos los recursos, ¿sí? No solamente físicos, que es un desgaste para el cuerpo, sino los recursos del otro cuerpo del que tenemos responsabilidad, que es la tierra. Entonces, estos estudios, esta sintonización nos lleva a eso, a que nos podamos conocer primero, ir a ese proceso de autodescubrimiento, de ir a ese self, identificarlo, activarlo, empezarlo a vivenciar, instalarlo, ¿sí? Y empezar a vivir desde ese arquetipo galáctico. ¿Por qué? Porque inmediatamente cambia la vida. O sea, inmediatamente cambia la vida porque entramos en la onda evolutiva. Entonces, todos los días es una mágica experiencia porque es una energía diferente, porque nos muestra oportunidades, porque nos da una vibración y una sensación de conexión con el todo. Entonces, es algo mágico, fantástico y de verdad maravilloso. Yo siempre les cuento, pues les cuento la experiencia cuando vienen acá, de que yo, por ejemplo, programo una agenda, la programo semanal, la agenda con los pacientes, ¿sí? Entonces, yo siempre digo, ¿a qué horas puedes? Yo parto de la hora, para poder que empecemos desde la hora para saber. Y desde la hora, entonces acordamos el día. Yo digo, puede estar el día o puede estar el día. Las mismas personas escogen como ese día, ¿sí? Y entonces, y bueno, y organizo la agenda. El día que llegan aquí, están vibrando desde su esencia o desde su misión o desde lo que tienen que activar. Por eso se llama un sincronario, una sincronía, ¿sí? Con todas las energías cósmicas, porque no son solamente las energías planetarias. Recuerden que la luna es un satélite, ¿sí? La luna es un satélite natural y la luna lo que hace es como darnos esas instrucciones, es como ese regulador de todas esas energías cósmicas que vienen y es como que da la instrucción, ¿no? Como que aquí está como el comando para que tengamos esa energía a disposición y todos los regalos y los aprendizajes que vienen con ella. Entonces, estudiar el calendario maya no es solamente el conocimiento, sino la inmersión en esa frecuencia. Pasar de ese 1260, que es la locura, ¿sí? Estrés, ansiedad, depresión, supervivencia, angustia,
insatisfacción, a pasar al 13-20, ¿sí? Que el 13-20 nos lleva a una satisfacción, a una vibrar con mayor optimismo, con mayor alegría y en conexión con todo y con todos. Entonces, esa conexión es lo que es maravilloso, porque una de las grandes depresiones del ser humano es ese sentimiento de abandono, soledad en el mundo, estoy tirado allá, no sé para qué vine, no sé para qué sirvo, no sé nada de nada, ¿sí? Tengo una medio idea de quién soy de acuerdo a la información del subconsciente familiar, pero cuando uno ya encuentra esa certeza y empieza a vibrar desde ahí, pues hay un cambio importante. Porque es que una mente enrollada en 30 días, ya, ruede, ruede, 1 al 30, hágale, 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 es una cosa muy alienante. Pero cuando entramos en la espiral evolutiva, ¿sí? Donde el tiempo es arte, donde está esa conexión, entonces aprendemos a comprender más la vida, sobre todo cambiar la visión de la vida, que la vida no es esa repetición de la repetidera y entonces cumplí 5, 10, 15, 20, 50, 40, 70 pensiones, se haga esto, o sea, no. O sea, ese determinismo y esa manipulación cambian completamente. Y así, como dice Jennifer, se tengan trabajos un poco rutinarios, por ponerles alguna clasificación, porque si uno va a ver y si se conecta con eso, no son rutinarios. Todos los días está aprendiendo algo, está viendo algo, está aportando algo diferente. Entonces es un cambio completamente en el estilo de vida, en la visión de vida, en la conexión con la vida y en la conexión y en sentirnos partícipes de la creación del universo. Ya no es que ni siquiera es de la Tierra, somos viajeros en el universo, en el cosmos entero. La página que utilizamos con mayor frecuencia inicialmente es la página de las 13 lunas. Ahí yo les envié el link, que es una página bien interesante. Se llama Firma Galáctica. Entonces aquí vamos a observar todos. Entonces dice fecha calendario gregoriano, 24 de agosto del 2021. KIN 253, eso es un número. El Solskin Maya, ¿cuántos kines tiene? 260. 260. ¿De dónde sale ese 260? De 20 sellos que ellos determinaron que son las información energética del día, que tiene unos arquetipos específicos, unos atributos de energía que se llaman sellos y son 20 sellos y de 13 tonos. Los tonos es la calidad de la energía, ¿sí? Entonces hay energía magnética, hay energía lunar, hay energía rítmica, hay energía galáctica. En el caso de hoy tenemos la calidad de la energía rítmica, que vamos a ir aprendiendo qué significa rítmico. Entonces, el sello de hoy se llama Caminante del Cielo, rítmico rojo. El arquetipo galáctico se llama el profeta. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en una carta, en esta carta? Vamos a encontrar la información del KIN, es decir, qué estructura energética integral tenemos en un día, porque integral significa que no es solamente una energía, sino una combinación armónica de energías. Entonces, vamos a encontrar el número del KIN, el sello y el tono del día. ¿Qué más vamos a encontrar en una firma galáctica? Pues la luna, o sea, cómo va el tránsito de la luna en este momento. Es un calendario de 13 lunas, o sea que vamos a tener 13 lunas
de 28 días, cada una con una cualidad diferente, ¿sí? Que nos va a permitir una evolución en un tema diferente de nuestras vidas, que es personal. Así las energías sea colectiva, todos tenemos, acuérdense que somos seres únicos, irrepetibles, con un DNA energético diferente. Entonces, esta luna nos va a mostrar como ese tránsito. La primera luna comienza con el primer día del año nuevo, mayo. El año nuevo maya comienza el 26 de julio. O sea que ahorita este 26 de julio comenzamos y ese fue el primer día de la primera luna del año. Ayer comenzamos la segunda luna del año, el segundo tránsito, ¿sí? Y esa luna, pues ese tránsito dura 28 días y pasa por diferentes momentos, que es lo que vamos a aprender a identificar esa información en esta tabla. Entonces aquí miren que hay un tránsito, aquí hay unos símbolos. Estos símbolos de arriba, Dalí, Celi, Gamma, Cali, Alfa, Limi, Silio, corresponden con los chakras, ¿sí? Pero para ellos, o sea, tienen estos nombres. Dalí, Celi, Gamma, Cali, Alfa, Limi, Silio. Ya después vamos a identificar cuál es el chakra raíz, cuál es el chakra creativo, sexual, cuál es el chakra del plexo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada día tiene una conexión con un chakra diferente. O sea que estamos vibrando en chakras desde diferentes partes de nuestro cuerpo energético. Cada luna trae un aprendizaje, una experiencia. Y esta luna en su tránsito de 28 días está dividido en 4 semanas de 7 fases, ¿sí? 7 tránsitos. Pasa por un tránsito de semana roja, de semana blanca, de semana azul, de semana amarilla, que después vamos a identificar qué es lo que simboliza. Aquí vamos a encontrar pues otra cantidad de información. Aquí orden cíclico y orden sincrónico, vamos a encontrar la información de qué día estamos, ¿sí? Día 30 del Celi 2, de la luna lunar del Escorpión, KIN 253. Vamos a aprender qué significa cada una de esas cosas y qué atributos trae para el día, que es caminante del cielo rítmico rojo, que estamos en el anillo solar de la semilla eléctrica amarilla, que Celi abre la segunda puerta lactada del avatar. Bueno, vamos a entrar en estos días a información del subconsciente. Aquí en la siguiente nos da información sobre qué luna estamos transitando a nivel macro. Nos dice qué es tono, de qué tono es el día hoy. Hoy es todo sello 13, tono 6. Y vamos a aprender qué significa eso. Miren lo que dice acá: el caminante del cielo explora el espacio como una toma de poder desde el eterno consciente. El eterno consciente, imagínense en esa maravilla que uno tenga toda la información del inconsciente ya en el consciente, pues es un disfrute pleno de la vida, ¿no? Porque es una comprensión total de las experiencias. No quiere decir que no vamos a tener líos, ¿sí? Que no vamos a tener aprendizajes, que no, sino que los vamos a poder interpretar a la luz de la conciencia. Eso sería maravilloso. Bueno, ¿qué información encontramos también en esta firma galáctica, en esta carta maya? La unidad sí, que significa qué energía mental está fluyendo hoy. Y hoy tenemos energía mental que se llama el viento solar blanco, que tiene que ver con la comunicación desde las altas esferas, la comunicación con lo divino, ¿sí? O sea que estamos recibiendo hoy energía, comunicación desde lo divino. Estamos en la onda encantada. Vamos a aprender también qué es una onda encantada, que es una unidad de tiempo
de 13 días que nos lleva a evolucionar y a trascender en esos 13 días. Entonces imagínense que ya no son, que no estamos midiendo como las experiencias o qué pasó esta semana o cómo voy a planear esta semana, sino por unidades de tiempo, ¿sí? De aprendizaje y evolución. Eso es maravilloso. Y en la carta de nacimiento cada uno puede ver cuál es su energía retadora, cuál es su energía de apoyo, cuál es la energía que tiene que potencializar para sacar su máximo potencial. Es bien interesante. Aquí esta información nos dice a qué familia pertenecemos, de qué clase, de qué raza somos, de qué clan somos, que eso también pues da unas características especiales y unas habilidades y unos talentos especiales, que es fundamental conocernos y también podemos identificar, ya uno entiende porque por ejemplo, de su familia terrestre, ahí puede que algunos pertenezcan a su familia genial, pero por lo general no. Rara vez coincide la familia terrestre con la familia cósmica, pero puede pasar, puede pasar. Y ahí por eso uno ve, por ejemplo, tiene más afinidad con algunas energías, algunos sellos más que con otros. Todo esto es información que vamos a encontrar ahí. Esto es muy interesante, el número del codón, que es como el número de nuestra genética, ¿sí? O sea, ahí es donde están los grandes retos, ahí es donde están los grandes desafíos, ahí es donde está como la estructura macro de lo que vinimos a hacer. Es genial. Eso es, un codón es como, el codón quiere decir como todos esos filamentos del DNA que están ahí, y Argüelles los asoció con los 64 hexagramas de Lichín, que eso también lo vamos a aprender a interpretar y a vivir. Bueno, aquí nos describe pues que el sello del día, qué significa el caminante del cielo. Aquí vamos a encontrar el arquetipo galáctico. Entonces hoy es el profeta, ¿sí? El profeta, el que está anunciando, el que está mostrando, el que está llevando a otro lugar. Y pues estamos aquí mostrándonos y llevándonos a otro lugar, a ver, al lugar donde vamos a llegar después de terminar como toda esta inmersión en este sincronario. Aquí pues define, especifica más como ese oráculo, ¿cierto? Aquí habla de la onda encantada, o sea, esa unidad de tiempo que estamos recorriendo en estos momentos. Y en esa unidad de tiempo vamos hoy acá, acá, ¿sí? Ya esta onda, estamos en la onda encantada de la estrella. La estrella significa el arte, la belleza, la ética, la estética, la Venus, ¿sí? Toda esa energía femenina, lo sublime, la conexión del ser, la expresión del ser, porque todo ser que se expresa desde esa esencia pura es una estrella, más para este planeta. O sea, más luz, más conciencia, más amor. Todo eso es lo que van a aprender a interpretar. Aquí desglosa más la cualidad de la energía y la vibración en que se encuentra, o sea, el sello y el tono. Aquí vamos a encontrar información acerca de los castillos. A ver, el calendario maya tiene una particularidad y es que el giro se da en 52 años, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el día en que yo nací está como todas esas fuerzas y esa energía y esos atributos energéticos que me dan, que yo vengo a encarnar, ¿cierto? Que vengo con esa fuerza energética, con una energía mental, con una misión de vida, con ese oráculo, con esos desafíos, con esos retos, con esos aprendizajes. Y el día que yo nazco, esa alineación planetaria energética no se vuelve a dar sino hasta 52 años después.
Es decir, hasta el día que yo cumpla 52 años. Entonces, mire todo lo que evoluciona el ser en 52 años, ¿sí? O sea, es todo un proceso, se llama un castillo, es todo el giro de el desarrollo de mi ser y de mi esencia en 52 años. O sea que el día de mi fecha de nacimiento, de cuando cumplo 52 años, es un renacimiento. Y vuelve y empieza el vuelo mágico, el giro del castillo, ¿sí? ¿Para qué? Para tener la oportunidad de lo que no logré evolucionar, aprender, desarrollar, lo logre de esos 52 hasta los 104 que vuelva a cumplir, ¿sí? Y vuelva a renacer, sea en este plano o en otro. Entonces, en el castillo nos va a dar la información de todo el vuelo mágico y de qué energía me va a acompañar cada día de cada año de mi vida. Entonces sumamos estas 13, o sea, son 13 por 4, da 52. O sea, 13 ondas encantadas. Aquí van 13 años, aquí 26, aquí va 26, 39, 39 y 13 da 42. No, bueno, el caso es que eso da 52. Me perdí en la última suma. Y ahí encontramos la vibración energética. Es bien interesante. Es muy interesante saber, por ejemplo, en qué año voy, qué estoy trabajando, qué estoy aprendiendo. Por ejemplo, si yo voy aquí por los 40 y estoy aquí en el dragón, entonces digo, estoy aprendiendo a nutrirme, a nutrir, a iniciar seres. Es muy, muy, muy interesante. Esa información nos la brinda acá el castillo. Aquí encontramos toda la información de lo que es nuestra estructura, son nuestros desafíos y nuestra razón de ser de esa genética cósmica acá en el planeta. Y aquí encontramos cómo está distribuida esa energía que nos hace únicos en las diferentes partes del cuerpo. Todos esos atributos energéticos con esos tonos, o sea, esos sellos con esos tonos, que es lo que me hace único, esa energía está conectada, ¿sí? Con el universo, se conecta con la energía del universo en las articulaciones, porque las articulaciones es lo que me permite a mí moverme en la vida. Entonces, tenemos cada información de esta misión de vida, esta energía, estos atributos de energía en los tobillos, en las rodillas, en la pelvis, las caderas, ¿no? Aquí, en las muñecas, en los codos, en los hombros y en la articulación acá, en la que une, la que me permite la movilidad de la cabeza con la columna vertebral, con las cervicales. Entonces, toda esa información la encontramos en esta carta. Y encontramos cómo está la distribución energética de todo ese Soul Skin Maya en nuestro cuerpo. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando hacemos movimientos, cuando hacemos danza, podemos conscientemente saber qué energía tenemos en cada una de esas articulaciones y trabajar la conciencia. Entonces, esta es toda la información y mucho más. Hay mucho más desglosada de lo que vamos a encontrar en el estudio de esa carta maya. Y nos va a permitir, aparte de todo, desarrollar una habilidad cognitiva que es la correlación, ¿sí? Correlacionar. En esa arquitectura cognitiva que tenemos cerebral, ¿cierto? Que hay análisis, clasificación, síntesis, pensamiento analógico, ¿sí? Pensamiento divergente, convergente. La correlación es una cosa
que desarrolla las capacidades cerebrales muy interesantes, porque hay que aprender a correlacionar esta información con esta, con esta, con esta, teniendo en cuenta esta. Entonces nos va a poner como más abiertos y despiertos en el mundo para aprender a interpretar la vida de una manera diferente. Y eso se logra con esa habilidad cognitiva estudiando este calendario. Es una cosa maravillosa. Por eso es que también cambia, como abrimos nuevos canales neuronales y vamos a desarrollar esa habilidad, pues también la capacidad de interpretación del mundo se logra. Entonces ya no es, ay, me pasó, ay, no sé qué, ay, que esto, no, ya no me pasó. A ver, ¿qué me está mostrando la vida en este momento? Muestra a ver, ay, no he resuelto tal cosa, voy a... Entonces, claro, vamos logrando también una de las grandes conquistas y una de las grandes misiones del ser humano es que aprenda a ser autónomo, ¿sí? Que aprenda a responder por sí mismo, por sus palabras, por sus pensamientos, por sus creaciones y sus co-creaciones. ¿Sí? Porque el 90% de la población mundial vive en estado de víctima. El mundo es una cosa que sucede allá, ¿sí? Y que me afecta y me influye. Eso es supervivencia. Pero cuando yo me empodero en mi esencia, en mi estructura, el mundo es un reflejo de lo que está pasando en este universo. Y entonces ahí yo interpreto, actúo, transformo y estoy en existencia, en presencia. Entonces, autonomía y autenticidad es una de las cosas que vino a lograr el ser humano en este planeta, ¿sí? Para manifestar ese arquetipo galáctico.